Buenos días, Humash, para el día martes, Parashat Terumah. Hoy vamos a leer acerca de la menorá, el candelabro en el templo. Y aunque, según ciertas tradiciones, y como se ve en muchas fotos, fue como circular, pero vamos a ver aquí que esto es, digamos, el dibujo quizás más conocido, pero en realidad la forma más aceptada y correcta probablemente sería esta, que es de forma diagonal, como vamos a ver. Dice, Vasita menorat zahav tahor, harás un candelabro de oro puro. Dice, Miksha te hace menorá, batido será hecho el candelabro, Yereja vekana givieja, kaftoreja ufrajeja mimena yihiyu. Su base, su caño, sus cálices, sus botones y sus flores de él serán hechos. O sea, la menorá tenía mucho diseño y mucho detalle, porque todavía sacar una menorá sin detalle de una sola pieza de oro, ya eso es un trabajo muy difícil. Pero ya cuando Dios empieza a ordenar que se haga unos diseños muy específicos, en lugares muy específicos en la menorá, se hace aún más difícil. Rashi explica así, dice, será hecho el candelabro. Esto implica que no deberá ser hecho de partes separadas, ni tampoco que sus brazos y sus candelas sean piezas aparte, que después sean ensambladas según el procedimiento de soldar, así, soldadura. No, eso no se debe hacer así, sino que el candelabro entero deberá consistir de una sola pieza batida a golpes de martillo y cortada con instrumentos artesanales, separando sus brazos a cada lado. Ya vimos algo de esto ayer con los querubim. Con los querubim también la tapa de la menorá del arca tenía que ser hecho originalmente con mucho oro, suficiente para poder sacar de la misma tapa los querubim. Y aquí, más aún porque es mucho más detallado, era un trabajo sumamente difícil. Por eso Rashi dice después que la Torah usa la expresión te'aseh hamenorá. Ta'aseh en hebreo es tienes que hacer. Te'aseh significa que será hecho. Y eso está insinuando a algo que sucedió. Dice que puesto que a Moshe resultaba muy difícil comprender el modo en que debía ser hecho, entonces Dios le dijo, ¿sabe qué? Agarra un kikar, o sea, que es un bloque de oro, y debe lanzarlo al fuego, y salió la menorá ya hecho con todos sus detalles. Por eso la Torah no dice ta'aseh, hará, sino te'aseh, que será hecho porque al final fue hecho. Dice Yereja es su base, que ese es como al pie del candelabro, que está en la parte inferior, hecho en forma de caja con 3 patas que salían hacia abajo. Aquí tenemos un dibujo, ok, esto es aquí la base, aquí abajo. Y después dice, vekaná, su caño. Este término se refiere al brazo central, el cual ascendía verticalmente en medio de la base
hacia arriba. En él estaba la candela central, la cual estaba hecha en forma de tazón a fin de verter en ella el aceite y el pabilo. Entonces, esto es, digamos, de la parte central, ¿no? Que tenía que salir de ese bloque de oro. Y después dice que vieja, sus cálices, esto eran semejantes a los vasos hechos de vidrio largos y estrechos, que son llamados madernes en francés antiguo, y estos estaban hechos de oro y sobresalían, surgiendo de cada brazo según el número que la Torá indicó. Su única función era decorativo, ¿ok? Entonces tenían estas decoraciones, ¿sí? Si uno lo ve desde cerca puede ver que había decoraciones en el medio. En realidad, en este dibujo no se ve el detalle. Aquí tenemos varias opiniones acerca del nivel de detalle que tenían estos diseños. Aquí en este libro se puede ver, mira, la cantidad, varias opiniones de cómo tenían que ser. No eran así planos, sino tenían un detalle cada uno de estos diseños. Después te dice Kaftoreja, en su forma, sus botones, su forma era similar a las manzanas. Eran redondos, sobresaliendo alrededor del brazo central, en la manera en que esa época se hacen los candelabros que están delante de los príncipes y que en francés antiguo reciben el nombre pommels. El número de botones está escrito en esta parashá, indicando cuántos botones sobresalían del candelabro y qué tanto espacio había entre cada botón. Obviamente, a la medida que uno profundiza en esto y entra en la parte más mística de la Torá, cada uno de estos diseños tiene un significado profundo y muy específico y exacto. Se entiende de que este diseño es hecho directamente por Dios. Dice, Veshisha kanim yotzim mitzideha, Veshisha kanim, y 6 brazos sobresaldrán de sus lados, Shlosha kenei menorah mitzidah echad, Ushlosha kenei menorah mitzidah hasheni, 3 brazos del candelabro de uno de sus lados y 3 brazos del candelabro del segundo de sus lados. O sea, no eran, como dijimos, no era algo pegado, sino del mismo oro salieron estos 3 para acá y estos 3 para acá. Shlosha geviim meshukadim b'kaneh ha'echad kaftor v'ferach ושלושה גביעים משוקדים בקנה האחד, כפתור ופרח, כן לששת הקונים היוצאים מן המנורה. 3 cálices tallados en un brazo, un botón y una flor, y tres cálices tallados en el segundo brazo, un botón y una flor, de igual modo para los 6 brazos que sobresalen del candelabro. Ves que aquí lo ves como exactamente lo que la Torá está diciendo, los cálices y los botones que tienen que estar en cada uno de los brazos. Uvamenorá arba'a geviim meshukadim kaftorea ufrajea, en el candelabro habrá 4 cálices tallados con sus botones y sus flores. Vechaftor tachat shnei akanim mimena, וחפתור תחת 2 הקנים ממנה, וחפתור תחת 2 הקנים ממנה לששת הקנים היוצאים מן המנורה. Un botón, dice, en el candelabro habrá 4 cálices tallados con sus botones y sus flores. Un botón debajo de 2 de los brazos de él mismo. Un botón debajo de los 2 brazos de él mismo. Y un botón debajo de los 2 brazos de él mismo para los 6 brazos
que sobresalen del candelabro. Y los 6 brazos. Entonces dice, Kaftorehem ukenotam mimena yihiyu kulam miksha achat zahav tahor. Sus cálices y sus brazos serán de él mismo, todo él será de una sola pieza batida de oro puro. Ve'asita et nerotea shiva, sus candelas las harás 7. Ve'he'ela et nerotea ve'heir al eiver paneha, y el Cohen encenderá sus candelas para que alumbre en dirección a su parte frontal. Dice Rashi, sus candelas, estas eran como tazones en los cuales se ponía el aceite y los pabilos, para que alumbre en dirección a su parte frontal. Dice, esta frase indica que deberás hacer que la boca de las 6 candelas que están en las puntas superiores de los brazos, que salen de los lados del candelabro, queden volteadas hacia el brazo central, para que cuando enciendas las candelas, estas alumbren en dirección a su parte frontal, es decir, que sus luces estén vueltas en dirección al brazo central, que es el tronco del candelabro. En otras palabras, lo que está diciendo es que debería ser hecho de tal forma que está encendido todos como que mirando hacia la parte del medio. Umalkajeha, y después dice sus tenazas, umachtoteha zahav tahor, y sus paletas serán de oro puro. Dice Rashi que sus tenazas, este término se refiere a las tenazas hechas para tomar los pabilos de entre del aceite, para acomodarlos y extenderlos hasta la boca de las candelas. Y puesto que las tenazas sirven para tomar cosas, lokhim, son llamados malkachayim, literalmente tomadores. ¿Correcto? Las palabras, dice, umachtotea y sus paletas, estos eran como platillos pequeños con los cuales temprano cada mañana se rastreaba la ceniza que quedaba en la candela, cuando se limpiaban las candelas de la ceniza de los pabilos que ardieron durante la noche y que se habían apagado. Y dice, entonces esto, para que veamos, esos son como unos artículos que se usaban, y ya que para preparar la menorá, okay, aquí tienes malkojea machtatea, es como unas pinzas, okay, que se necesitaba para preparar, ¿no? Y aquí tienes la otra que era para sacar las cenizas. Y aquí en esta foto también estás viendo cómo están puestos la menorá, todo hacia un lado para que miren hacia el centro. ¿Están viendo? Sí. Eso fue lo que dijimos antes. Kikar zahav tahor yase ota et kol hakelim haele, de un talento de oro puro será hecha junto con todos estos utensilios. O sea, no es que lo haces de cualquier cantidad de oro que quieres. Recuerda que esto era donaciones. Y al final de este libro vamos a ver que Moshe da una contabilidad exacta para el uso de todo lo que se hizo en el templo. Aunque nadie hubiese sospechado que Moshe va a agarrar algo para él o para otro asunto. Sin embargo, esto es la ley. La ley es que cuando uno maneja fondos del público, tiene que responder y tener claridad ante todo el mundo
como dice, vehitem nikim, para que sea naki, limpio y claro ante Dios y ante también el semejante. Entonces, como estos eran utensilios que también se usaban para algo sagrado, entonces también eran hechos de estas donaciones y tenían que un estatus de algo sagrado. Aunque no era el implemento como tal, como la menorá, sino los kelim, los diferentes implementos que necesitaba para servir en el templo. Uree vase betavnitam asher ata mar'e bahar. Mira y hazlo conforme a su diseño que se te muestra en la montaña. Entonces, con esto, Rashi termina, vamos a ver lo que dice Rashi. Primero dice, mira y hazlo. Dice, mira aquí en la montaña el diseño que yo te muestro. Esto nos informa que Moshe le resultaba difícil comprender la hechura del candelabro hasta que el santo bendito le mostró un candelabro de fuego que te muestra. Esta frase debe ser entendida tal como dice el Targum, que se te muestra en la montaña. O sea que Hashem le había dicho a Moshe cómo hacerlo, pero Moshe no entendía. Entonces Hashem le mostró a Moshe en la montaña todavía cómo había que hacerlo. Pero al final todavía le resultó difícil. Y entonces al final Hashem tuvo que decir lo que lo lanza al fuego y salió la menorá ya hecha. Pues con esto terminamos el tema de la menorá. Ok, a continuación, después de ver cómo se hizo la menorá, el candelabro, ahora vamos al techo del Mishkan. Aunque todavía no hemos hablado de la estructura como tal, esto viene después. Primeramente la Torá habla del techo. Ahora el techo, para resumirlo un poquito, estaba hecho de 3 diferentes coberturas. 2 coberturas era como un techo y también como pared, que no llegaban completamente hasta hacia abajo, como vamos a ver. Y después una tercera cobertura, o según una opinión, hasta un cuarto cobertura, que solamente tapaba la parte de arriba. Entonces, primeramente, la Torá habla de la primera cobertura, que es llamado Mishkan aquí, aunque el tabernáculo también se llama Mishkan, tabernáculo, pero este techado, la primera capa, también se llama Mishkan. Dice, Ve'eta Mishkan ta'aseh 10 yiriot. Debes hacer esta primera capa de techo de 10 cortinas. ¿De qué tienen que ser hecho las cortinas? Sheish mashazar utechelet vargaman betolat shani keruvim maaseh choshev taseotam. Son 4 materiales, okay, que son lana turquesa, lana púrpura y lana carmesí. Okay, está como de lino, primeramente, y lino, es el primero que no mencioné, lino trenzado. Entonces tienes lino y 3 de lana. Y dice, tiene que tener querubines de labor de diseñador, las harás. Vamos a ver qué explica Rashi. Rashi dice así, para que sirvan de techo a la estructura del Mishkan mismo y de colgaduras sobre el exterior de los maderos que forman la estructura vertical del tabernáculo, ya que las cortinas colgaban por detrás de ellos para cubrirlos. O sea, tenías la estructura que estaba hecho de vigas de madera, y esto va a servir como un techo para arriba y también va a doblar hacia los lados. Aquí podemos ver una figura más o menos como se veía una vez que esta primera cobertura estaba puesto.
cubre la parte de arriba y viene a los dos lados, dejando una parte de abajo descubierto. Estas son las vigas que más adelante vamos a ver. Dice de lino trenzado, lana turquesa, lana púrpura y lana carmesí. En cada hilo había 4 fibras, una de lino y 3 de lana, y cada hilo era sextuple, es decir, trenzado con 6 hebras. Así pues, cuando las fibras eran trenzadas juntas, formaban 24 hebras por hilo. Entonces, aquí tienes un dibujo que más o menos explica lo que Rashi acaba de decir. Tiene 4 hilos, cada uno hecho de 6 hebras, y así haciendo que el hilo que se usó estaba como un poquito grueso. Y entonces tenías 24 hebras por cada hilo. Querubines de labor de diseñador. Dice, las figuras de querubinas eran diseñados en las cortinas conforme estas eran tejidas. Un trabajo increíble, porque mientras que lo tejían, tenía que también formar un diseño, por un lado de querubines y por otro lado, dice Rashi, de león. Disculpa, por un lado es como una águila y por otro lado es un león. Y dice que es de un tipo de trabajo que dice que tejan las fajas que en francés antiguo reciben el nombre de faïsés. En otras palabras, no era un estampado ni nada exterior, sino fue del propio tejido y tenía que tener 2 diseños diferentes de los 2 lados. Aquí podemos ver, eso es uno de los paneles, que de un lado tiene águila y del otro lado tiene león. Entonces, y esto es los 10 paneles que la Torah está hablando. Son así, son de 28 amá y de 4 amá de largo, de ancho. Ora hayiriya achat, 8 באמה, ורוחב 4 באמה hayiriya achat, mida achat lechol hayiriyot. La longitud de cada cortina será de 28 codos y el ancho de 4 codos, como acabo de mencionar. La medida será la misma para todas las cortinas. Así que si tienes 2 amá de largo por 10, tienes 20 amá cuando está completamente armado esto. Pero están hechos de 2 piezas. La Torah dice que 5 hayiriot tihiyena chovrot isha el achotá. O sea, tiene que juntar 5 por un lado, y 5 hayiriot chovrot isha el achotá, y otros 5 del otro lado. Ahora, estos 2 piezas, ahora 5 y 5, también hay que juntarlo, pero la junta es diferente. ¿Cómo se juntan esto? Dice, Ve'asita luleot techelet al sfat hayiriya ha'echat mikatza b'chovaret. Harás las alas de lana turquesa en el borde de la cortina que está al extremo de un ensamblaje. Vechein ta'aseh b'sfat hayiriya hakitzona b'machberet hashenit. Y así harás del otro lado también. De tal forma, estos son lo que se llama los lulaot, que son las alas, aquí estás viendo. Y entonces en este dibujo se puede ver, aquí están los 5 y aquí están los otros 5, y los lulaot tienen que correr de este borde y de este borde para ahora poder juntarlos en una sola pieza. חמישים לולאות תעשה בירייה אחת, ו50 לולאות תעשה בקצה ירייה אשר במחברת השנית, מקבילות הלולאות אישה לאחותה. O sea, tiene que hacer 50 lazadas en una primera cortina y 50 en la otra, para poder después juntar uno al otro.
Entonces tienes aquí ya un total de 100 lulaot de estas lazadas. Y ahora dice la Torah, veasita hamishim karsei zahav, hay que hacer 50 ganchillos que son de oro, vechibarta et hayiriot isha elachota bakrasim vehaya hamishkan echad, y unirás las cortinas una con otra, sí, por medio de estos ganchillos, y entonces será junto todo uno solo. Entonces aquí ya tienes cómo están alineados los dos juegos de 5. Obviamente son 50 en total porque son 28 amá de altura. Y aquí están los ganchillos que había que hacer de oro, que juntaba un lado con el otro. Recuerden que esto es algo portátil que se tiene que desmontar para poder viajar. Entonces aquí tienes la forma que hay que hacer esta primera cortina. Esta se llama el Mishkan y esa es la primera cobertura. Más o menos he resumido lo que Rashi explica, que los Rashi son un poquito largos, no he leído todo, pero esto es lo que él explica. Después hay que hacer, dice, vasita yiriot izim leohel hamishkan. Después hay que hacer otra cortina de vellocino de cabra a modo de tienda sobre el tabernáculo. Ashtei esrei yiriot taseotam. En este caso son 11 cortinas. En la primera eran 10 cortinas, 28 de altura por 4 de ancho. Y aquí había que hacer 11, no 10 sino 11. Y aquí es shloshim ba'amah, verochav arba ba'amah yiriyah achat, midah achat l'shtei esrei yiriot. La altura aquí es más grande. En vez de ser 28, es 30. Eso se va a entender porque cuando tú agarras y tapas con la primera cobertura, si quieres que la segunda cobertura pueda cubrir a la primera, entonces tiene que ser más largo. Entonces, eso es lo que explica, V'chibarta et chamesh hayiriot levad, v'hashesh hayiriot levad, v'chafalta et hayiriyah hashishit mul pnei ha'oel. Entonces, ahora, antes eran igual porque eran 10 paneles. Ahora que son 11, dice, hay que unir 5 por un lado y hay que unir 6 por otro lado, y dice, y doblarás la sexta cortina hacia el frente de la tienda. Dice Rashi, ¿qué es la cortina adicional que tiene que es la cortina adicional que tienen las superiores más que los inferiores? Y después dice, el mul pnei ha'oel hacia el frente de la tienda. La mitad de la anchura de 4 codos de la cortina adicional estaba colgada y doblada sobre la pantalla que estaba en el lado este del tabernáculo frente a la entrada, a semejanza de una novia recatada que cubre su rostro con un velo. Ahora vamos a ver en los dibujos cómo esto terminó uno encima del otro. Y en este caso dice, vasita hamishim lulaot asfat hayiriyah echat, hakitzona bachovaret, v'hamishim lulaot asfat hayiriyah, hachovaret hashenit, harás 50 lazadas en el borde de la cortina que está al extremo del primer ensamblaje, y 50 lazadas en el borde de la cortina de la segunda ensamblaje. O sea, igual como antes. Son 50, aunque aquí es 30 amá, no es 28, pero es igual, los mismos 50 lazadas hay que hacer. Ve'asita karsei nechoshet chamishim, pero esta vez los ganchillos que se hizo para esta segunda cobertura ya no son de oro, sino esta vez son de nechoshet, son de cobre. Veheveita et hakrasim balulaot, vechibarta et haoel vehaya achat.
Entonces después lo juntas todos, o sea, los 5 paneles con los 6 y se convierte en uno solo. Entonces aquí estás viendo ya cuando los 5 y 6 ya están todos armados. Y aquí en la siguiente página nosotros vemos cómo en este caso era de cobre con que se juntó esta segunda cobertura sobre el Mishkan. Dice, Veserach ha'odef b'yiriyot ha'oel chatzi ha'yiriya ha'odefet tisrach al achorei Mishkan. Y el sobrante que cuelga de las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina sobrante colgará sobre la parte posterior del tabernáculo. והאמה מזה והאמה מזה בעודף באורך יריעה האוהל יהיה שרוח על צידי המשכן מזה ומזה לכסותו y el codo de este costado y el codo del otro costado del sobrante de la longitud de las cortinas de la tienda colgará sobre los costados del tabernáculo a ambos lados para cubrirlo. Ve'asita michse le'oel orot elim ma'adamim Umechse orot hashim milmala. Harás una cobertura para la tienda de pieles de carnero teñidas de rojo y una cobertura de pieles de tejashim por encima. Entonces, para resumir un poco el Jumash de hoy, va a ser más fácil de entender una vez que entendemos la estructura que está debajo. Pero prácticamente aquí lo tienes resumido bien, por lo menos las telas. Las 2 telas, eso era el primero que hablamos, que tiene los tejidos especiales. Este es el segundo, que es más largo, entonces se extendía más. Pero había aquí un sobrante de tela, que este sobrante, la Torah nos dice que tiene que correr por la parte de atrás del Mishkan, eso es lo que acabamos de leer, hasta que había un poquito de sobrante que llegaba hasta el piso. Después que se terminaba de hacer estas 2 coberturas que cubrían tanto de arriba y también a los lados, había que hacer la tercera cobertura. Entonces la Torah menciona 2 telas, entonces no está claro si eran 2 telas separadas o si era una tela hecha de los 2 materiales. Eso es una discusión y aquí tenemos las 2 opiniones, pero esta tercera cobertura no llegaba a los lados, solamente cubría la parte de arriba. Entonces ahí estás viendo, según una opinión, eran 2 diferentes telas y según otro era una tela hecha de los 2 materiales. De todas maneras, aquí está cuando los 3 coberturas ya están puestos sobre el Mishkan. Todo esto espero que va a ser más claro y más entendido cuando ya vemos la estructura que está debajo de esto, que es lo que viene después.